España es un destino cada vez más atractivo para los negocios. La combinación de su clima, su rica historia, su cultura y la creciente infraestructura digital la han convertido en una opción más que viable para aquellos que buscan un equilibrio entre trabajo y calidad de vida. Pero ¿resulta su normativa igual de atractiva para los teletrabajadores y nómadas digitales? Nómada digital es aquella persona que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para trabajar de forma remota y, en consecuencia, tener capacidad de vivir como lo hacían nuestros ancestros, sin estar atados a una ubicación geográfica fija para desempeñar su trabajo. Los nómadas suelen aprovechar esta flexibilidad para viajar y vivir en diferentes lugares del mundo mientras continúan con su actividad laboral. Gracias a la flexibilidad que nos proporcionan las nuevas tecnologías, cada vez es más común que profesionales trabajen en remoto, bien desde casa para empresas localizadas en territorio español o bien desde España para empresas localizadas en otros estados. Os damos la bienvenida a INEAF Hablando, un espacio en el que hablaremos sobre cuestiones de interés jurídico y general, como puede ser la cuestión que hoy nos ocupa sobre nómadas digitales e implicaciones fiscales del teletrabajo. En este seminario nos sumergiremos en la fiscalidad española con el fin de evaluar su impacto en el teletrabajo. Exploraremos bajo qué condiciones un ciudadano es considerado residente fiscal en España. Abordaremos las obligaciones formales que esto implica y analizaremos las ventajas y desventajas actuales de establecer la residencia fiscal en este territorio. Abordaremos los temas esenciales que inciden en aquellos que buscan la flexibilidad en su vida laboral y discutiremos estrategias efectivas para optimizar la carga impositiva y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Lo haremos de la mano de Rosa Amo. Rosa es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Nebrija y máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues. Rosa inició su carrera profesional en el Departamento Tributario de Garrigues. Tras finalizar su etapa como abogada junior en esta firma, continuó su formación en el Departamento Fiscal de EI, lo que proporcionó una profunda comprensión de la legislación fiscal tanto a nivel nacional como internacional. Inspirada por su pasión por las empresas y el deseo de crear soluciones personalizadas, fundó su propio despacho donde ha consolidado su experiencia, ayudando a clientes a navegar por el complejo mundo de los impuestos y la regulación de los negocios. Bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer compartir este ratito contigo y con vosotros y todos los que nos escuchan al otro El lado. placer es nuestro, claramente, de tenerte aquí, todo un lujo compartir este espacio contigo. Y bueno, pues para que nos ponga en contexto y nos enseñe un poquito más todos estos beneficios, todas estas implicaciones que puede tener. Quitar miedo, sobre todo, ¿no? Sí, quitar miedo, por ejemplo. Entonces, en todas estas circunstancias que hemos estado mencionando de los nómadas digitales, ¿en qué supuesto podría someterse un trabajador a la normativa fiscal española, ¿no? Dicho de otro modo, ¿quién debe pagar impuestos aquí en España? Bien, pues nuestro sistema tributario español, digamos que clasifica los impuestos en dos grandes grupos. Por una parte tenemos los impuestos indirectos, ¿Sí? que son aquellos que gravan de manera indirecta la riqueza y el patrimonio, son el conocido impuesto sobre el valor añadido, el IVA, impuestos especiales, como son los que los que abonamos cuando adquirimos carburante, bebidas alcohólicas, tabaco, efectivamente. Entonces, en la medida en la que cualquier persona adquiera de territorio español un bien o un servicio, pues debe afrontar, digamos, ese pago de impuestos indirectos. Pero tú imagino que vas más por la otra vía, ¿no? O sea, claro. ¿Cuándo tengo que presentar mi renta en España, ¿no? O sea, la renta está dentro de ese grupo de impuestos directos, la renta junto al impuesto sobre sociedades en el caso de personas jurídicas, impuesto sobre el patrimonio o el tan famoso impuesto a las grandes fortunas, ¿no? que ha traído, que ha ocupado muchos titulares últimamente. Pues bien, igual que sucede con muchos países de nuestro entorno, el criterio que determina la obligación de hacer frente a ese tipo de impuestos o impuestos directos lo marca la residencia fiscal. Vale, ese sería uno de los criterios, ¿no? Así se consideraría residente español, ¿no?
por la residencia. Es decir, una persona que sea residente fiscal en España, que para Sí. Hacienda sea residente fiscal en España, tiene que presentar, afrontar ese pago de impuestos. Vale, ¿y quién dirás, se consideraría residente fiscal efectivamente, en España, Rosa? residente fiscal en España hay un primer criterio Sí. que lo marca la permanencia. Es decir, Vale. si yo permanezco en territorio español durante más de la mitad del ejercicio natural, es decir, de 1 de enero a 31 de diciembre, pues estaría considerado residente fiscal en España y por tanto tendría que pagar, ingresar mi impuesto sobre la renta de las personas físicas, en caso de ser un contribuyente persona física, por así decirlo, en España. Vale, ¿y qué medios de prueba, que imagino que habrá, se emplean para acreditar esa permanencia efectiva en España? Bueno, al final no hay, al respecto, no hay ninguna prueba, por así decirlo, que sea definitiva o definitoria. Siempre, pues, si utilizamos medios oficiales, van a tener, a efectos de autoridades fiscales, un poquito más de peso que una prueba privada. Pero al final lo que se hace es, bueno, pues un conjunto. Por ejemplo, un certificado de empadronamiento podría ser, digamos, un indicio de que una persona reside en un lugar determinado. La correspondencia, ¿no? Hoy en día, bueno, solo nos manda carta Hacienda Sí, y ya cada vez ya el menos. banco ni eso, ¿no? Sí. Pero bueno, yo me recuerdo que con algún cliente, bueno, pues recopilamos, digamos, una serie de cartas que le habían llegado a su buzón a una dirección en concreto y la acompañamos a ese procedimiento. Por ejemplo, la matrícula de algún hijo, en el caso de que tengan algún menor escolarizado, pues también es indicativo de que se reside en una determinada zona. Y al final, movimientos bancarios también. Hoy en día, pues la tarjeta, digamos, que nos hace un rastreo bastante importante, ¿no? Por dónde te O sea, estás bueno, moviendo. pues no hay un número por así decirlo, excluyente, sino que, bueno, al final es pues una serie de, bueno, cualquier medio admitido, cualquier prueba admitida en derecho es válida para acreditar, digamos, esa residencia. Lo que sí me gustaría precisar es, porque hoy en día al final uno, sobre todo, ¿no?, lo comentaba al principio, estamos en un entorno muy internacional, viajamos mucho y demás, ¿no? Y puede resultar el que esté al otro lado decir, bueno, ¿y si me voy de vacaciones a Francia o si me voy por trabajo a tal sitio, esas salidas, digamos, esporádicas computarían efectos de permanecer en España? Y la respuesta es no computarían, es decir, a priori, con independencia de que tú te traslades fuera del territorio español por cuestiones esporádicas, por trabajo o por ocio, por que hagas algún viaje, pues no, eso no va a cambiar tu condición de residente fiscal en España y tu permanencia, el cómputo de esos días. Que no sé si lo hemos dicho, bueno, en la mitad, más de la mitad del año, que son 183 días. Perfecto, Rosa. efectivamente. Pues si te parece, ponnos algún ejemplo para entrar, para situarnos, claro, porque imagino que estas ausencias esporádicas, aunque sean esporádicas, pero no contarán, por ejemplo, los paraísos fiscales, ¿no? Pues efectivamente, el paraíso fiscal tiene un tratamiento peculiar, particular. Es decir, estas ausencias, como decía, a priori no computan, salvo que yo consiga un certificado por parte de un país tercero en el que, imagínate que yo soy corresponsal de guerra y no sé, he pasado tiempo en Ucrania y las autoridades ucranianas, por haber permanecido allí, imagínate 10 meses, pues me piden un certificado en el que me acreditan que efectivamente he permanecido allí ese tiempo y a efectos, digamos, siguiendo su normativa, soy residente fiscal en ese país. Pues con ese certificado sí podría desvirtuar, digamos, esa permanencia en España. Eso sí lo aceptaría la autoridad fiscal española. Vale. Pero, por ejemplo, si en lugar de irme a Ucrania me voy a Andorra, pues Hacienda y las autoridades andorranas me piden ese mismo certificado, para Hacienda, digamos, que no lo ve con los mismos ojos. Es decir, no tendría solamente que acreditar, si quiero trasladar mi residencia fiscal a un paraíso fiscal, ese certificado, sino que tendría que acreditar con esos medios que comentábamos con anterioridad que realmente me he ido, o sea, que mi traslado es real, con matrículas, con adquisición de vivienda, en fin. Factura, me imagino, también de agua, facturas de luz, de suministro, de efectivamente, suministro. de teléfono, efectivamente. O sea, que ahí esa es la particularidad. Esa es la particularidad. Rosa, has mencionado hace un rato que hay un primer criterio, digamos, para establecer esa permanencia, digamos, en territorio español de 183 días.
era un primer criterio. ¿Hay algún otro criterio a seguir? Sí, hay un primer criterio, efectivamente, de permanencia física y hay otro criterio de índole económica. Vale. O sea, aunque yo no permanezca en territorio español durante esos días que hemos comentado, pero sí que tenga mi centro de interés en esta nación, pues Hacienda puede entender que mi residencia fiscal se localiza en España. Por ejemplo, pues fue muy conocido, hemos visto también mucho el caso de Shakira, ¿no? Sí. Shakira, pues probablemente una artista que viaja constantemente fuera, tiene una vivienda, probablemente la tendría en Barcelona y tendría otra en otros lugares. En este caso, la prueba, bueno, aquí fue un procedimiento judicial, no sé si sometió la cuestión a un mero certificado, pero aquí Hacienda, ¿qué tendrá que ver? Aquí estamos un poco adelantándonos, ¿no? Sí. Porque hay, digamos, un tercer criterio de desempate que sería el tener una familia, o sea, tener un cónyuge del que no está separado, hijos menores residiendo en España. Es decir, cuando el criterio de permanencia física, el criterio económico no están del todo claros, hay un tercer criterio de desempate. Es decir, pues si tengo a mi cónyuge no separado o tengo a mis hijos que dependen de mí viviendo en España, aunque yo pase todo el año fuera de España, se entiende que mi residencia está en España. Sí. Vale. Por ejemplo, vamos a trasladarlo un poco, ¿no?, a la práctica. Sí. Pues una persona, no sé, un directivo que vive en Estados Unidos, ¿no?, en California, pero tiene aquí o gestiona su sede principal o la empresa principal que gestiona se localiza en España. Pues ese sería un interés económico del segundo criterio que hemos mencionado. Se entendería que su residencia fiscal, aunque él permanezca en Estados Unidos, a priori estaría en España. Vale, porque el segundo criterio hablábamos de centros de intereses económicos, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por centros de intereses económicos? ¿Qué podemos entender por eso, para entenderlo un poquito mejor? Pues por centros de interés económicos tenemos una vivienda habitual en España, que la mayor parte de nuestras inversiones se localicen en España. Imagínate que mi fondo de inversión, que el banco, que el dinero, la mayor parte del dinero de la cuenta bancaria de la que hago uso está en España. Que desde aquí, como decía en el ejemplo anterior, los bienes se administren, la mayor parte de mis bienes se administren y gestionen desde una localización española, que la mayor parte del origen de mi renta esté en España, por ejemplo, pues porque el salario, yo reciba una retribución de una sociedad, la mayor parte de mi retribución, imagínate que tengo otro tipo de rentas de inversiones y trabajos profesionales que pueda realizar en el exterior, pero el montante importante de mi retribución anual deriva de una sociedad que me paga desde España. En ese caso, se entiende que mi interés económico, mi centro de interés económico está localizado en España y por tanto soy residente fiscal en España. Vale. Entonces tenemos, por un lado, el criterio de los 183 días de permanencia en territorio español. Por otro lado, el criterio de centro de intereses económicos. Eso es. Y luego has hablado de un tercer criterio de desempate, ¿no? En el caso, pues nos comentabas de un cónyuge no separado legalmente. Claro, efectivamente. Imaginemos, por ejemplo, volvamos al caso de Shakira, que Shakira consigue un certificado por parte de Estados Unidos en el que acredita que es residente fiscal en España, en Estados Unidos porque ha residido allí la mayor parte del año. Pero aquí tiene algún tipo de renta porque tenga alguna sociedad y demás, o tenga alguna vivienda. O si los niños estuvieran matriculados en algún Pero su hijo, cole, ¿no? Efectivamente, está matriculado aquí en Barcelona, pues Hacienda entiende que el certificado, digamos, se desvirtúa por ese criterio, en este caso, de la existencia de esos menores en ahí no habría duda, es residente fiscal en España, ¿no? En ese caso. Vale. Sí, y ahora, perdón, Rosa. Sí, otro ejemplo, pues no sé, como decíamos, un periodista, ¿no?, que trabaja 10 meses en Chile y tiene su mujer y sus hijos en España, pues tampoco hay duda, ¿no? Aunque permanezca fuera más de 10 meses, pues tiene una vivienda habitual, ahí residen su hijo y su mujer, en principio sus intereses están en España y es contribuyente. Claro, estos son criterios que tiene Hacienda. Al final, bueno, Hacienda tiene una serie de criterios, una serie de normas
a veces pues no casan los intereses del contribuyente y los de Hacienda, o bueno, las posturas de ambos, y son los tribunales los que, validando o valorando todas las pruebas que comentábamos con anterioridad, pues al final se decantan por un lugar o por otro, ¿no? Al final, que tiene más peso. Son cuestiones, la verdad, que bueno, curiosas, ¿no? Porque al final... bueno, y mucha carga de prueba. Yo, por mi experiencia en los procedimientos en los que he podido asesorar, pues todo era no tanto o sea, la normativa es clara, ¿no? Al final, o sea, no era una cuestión tanto de rigurosidad de la norma, sino al final de evidencia documental o de prueba. Claro. No, al final... El peso de la prueba al final es lo que tiene la última palabra. Exactamente. Digamos. Yo recuerdo, bueno, aparte había en Melilla y en Ceuta, tienen regímenes, bueno, por su localización, al final, fiscales también bastante atractivos. Entonces hay algunos directivos que trabajan con las navieras, que se suelen establecer, digamos, su residencia allí. En algunos casos es real, porque sí está la sede de negocios de la empresa, pero en otros, pues a lo mejor ese criterio que decíamos de hijos, de familia, está en otro país o en nuestro territorio. Entonces, bueno, pues yo recuerdo ahí recopilar eso, correspondencia, tarjetas de crédito, matrículas, o sea, taxis. Al final es una cuestión un poco de buscar evidencias documentales. Y ahora que tenemos, Rosa, tan reciente, bueno, relativamente cercanas, las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Me preguntaba qué sucedería, por ejemplo, con esos funcionarios de la Unión Europea, es decir, con los que dejan de ser residentes fiscales en España, si por esa razón se les traslada, o continúan su residencia fiscal en España. ¿Cómo iría ese tema? En este caso hay un poco pues de todo, ¿no? Hay funcionarios del ámbito europeo que van y vienen por el hecho de tener el cargo, bueno, pues como sucede también a nivel comunidad autónoma. Puede que el parlamentario de turno viva en su ciudad natal y se desplace, como puede ser en el tema europeo. Y otros que directamente se mudan a Europa. En este caso hay una normativa, digamos, específica, un protocolo que regula los derechos de los funcionarios a nivel europeo, que determina que por el hecho de permanecer fuera con razón de su cargo, si con anterioridad al nombramiento estaba residiendo en España y una vez que se nombra funcionario europeo se tiene que trasladar y moverse, ya sea solo, ya sea con la familia, no perdería su condición de residente fiscal en España. A veces, bueno, también es difícil muchas veces seguir el rastro, entonces, bueno, pues un poco por controlar y por asegurarse que ese funcionario cumple con la Hacienda española y con la norma española, pues se le permanece, por así decirlo, su residencia, no cambiaría. Se entendería que sigue siendo residente fiscal con independencia del tiempo que pase fuera del territorio español. Vale. Y a grandes rasgos, ¿qué implicaría ser residente fiscal en España? Rosa, ¿qué obligaciones y qué derechos tendría ese contribuyente español? Bueno, la principal obligación sería, pues, y tan cercana que la tenemos, ¿no?, la presentación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Qué implica? Pues al final que yo tengo que pagar impuestos en España no solamente por las rentas que reciba con fuentes españolas, es decir, de empresas o de localizaciones españolas, sino por cualquier otro ingreso que pueda haber recibido a lo largo del año y de cualquier otro origen, es decir, tributo por renta mundial. Vale. A un tipo impositivo que, como todos conocemos, porque a todos nos toca ya el bolsillo, la renta desafortunada o afortunadamente, progresivo, es decir, que puede ir desde el 0% en función de las circunstancias económicas y personales de cada uno hasta el 47%, incluso en algunas comunidades rondar el 50%, ¿no? Al final es un impuesto bastante gravoso para rentas no tan alta. A lo mejor nosotros vemos como el 50% que paga la gente millonaria, pero una persona, por ejemplo, que pueda estar ingresando unos 120, 150.000 euros, puede estar ya pagando la mitad del dinero en impuestos. Claro. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, tendrá obligación de presentar el impuesto sobre patrimonio. Es decir, si tiene un patrimonio que excede de 700.000 euros, tendrá obligación, junto con el plazo coincide, pues de presentar ese impuesto. Y también hay un modelo que a veces, bueno, pues la gente igual desconoce, que tuvo también cierta polémica porque se le imponían cuando no se cumplía con él unas sanciones bastante considerables, el modelo 720 de información de bienes en el extranjero.
que implica que yo tengo, por ejemplo, imagínate, pues un freelance, ¿no? Que retorna a España porque ya va a tener hijos, quiere volver cerca de casa y ha estado trabajando en Estados Unidos y allí tiene 65.000 euros. Vuelve a España, está más de la mitad del año aquí, por lo tanto tiene que afrontar ya esas obligaciones que hemos dicho, sí. El pago de la renta, el impuesto de patrimonio, bueno, pues en función del patrimonio que tuviera, sí. Pero sí que tendría obligación de informar a la Hacienda española. No se trata de pagar impuestos, sino simplemente comunicar a Hacienda que tiene X dinero, en este caso que supera los 50.000 euros en una cuenta, y identificando, por así decirlo, el banco, el importe exacto y demás. O sea, un modelo adicional, digamos, de información sobre el patrimonio que puedas tener fuera de territorio español. Vale, ¿y en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones? También. Aquí, sí, efectivamente, el impuesto sobre sucesiones y donaciones también tendrá que afrontarlo. Incluso, bueno, eso tampoco quiero aburrir un poco a la audiencia, pero en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, el hecho de, aunque no seas residente en España, pero a lo mejor si adquieres un bien inmueble que está localizado aquí, pues tener también que someterte a tributación. Vale, todo esto obligaciones y derechos. Obligaciones. Y derechos, bueno, pues muchas veces la gente se confunde y piensa que por el hecho de no ser nacional a lo mejor no puede tener derecho a las prestaciones o a los servicios que ofrece la Administración española. Pues el criterio es equivalente, es decir, yo tengo obligación de hacer frente a esos pagos de impuestos como los que hemos comentado, sí. Y también tendré derecho a acceder a cualquier prestación que, bueno, pues que ofrezca la Administración española y a cualquier deducción o bonificación que esté en el sistema tributario, por el hecho de ser simplemente residente fiscal y contribuyente a las arcas públicas del Estado español. Claro, prestación entiendo. de desempleo, Exacto. Prestación de incapacidad temporal en el caso de que, bueno, pues por lo que sea, pues sufra algún accidente laboral o una baja común y puede solicitarla como si, vamos, no se hace ahí ninguna distinción por el hecho de no ser nacional, ni familiar de nacional, ni nada. Aquí es residencia. Vale, y entiendo que de servicios como educación, sanidad pública... Efectivamente, sí. La sanidad, en principio, la sanidad es universal. O sea, aunque no sea contribuyente del IRPF ni residente fiscal, no se le niega la sanidad a nadie. Otra cosa es que en algunas comunidades sí que te emiten luego una factura. Sí. Pero en principio el servicio es universal. Efectivamente. Vale. Y cuéntanos un poquito, Rosa, ¿existiría algún régimen fiscal que pudiera resultar atractivo para aquellas personas que a lo mejor se estén planteando trasladarse a España? Pues sí que existe. Sí, de hecho, lleva con nosotros desde el año 2005, el régimen de desplazados o impatriados. A lo mejor te suena la ley Beckham. Sí, eso pues, sí, eso es un poquito más. Sí, pues la ley Beckham tiene curiosamente ese nombre porque fue el futbolista Beckham uno de los primeros beneficiados de este régimen, que consiste básicamente en topar esa tributación, es decir, ya no nos enfrentaríamos a una persona que venga a residir a España y por lo tanto tenga consideración de residente fiscal porque permanezca aquí o por el criterio que hemos dicho antes, porque tenga aquí intereses económicos que así lo determinen, ¿sí? Podría elegir tributar entre afrontar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y ese tipo de impositivo progresivo, ¿sí? O tributar como un no residente, es decir, hasta 600.000 euros sus rentas tributarían al 24%. Todas. Al 24%. De todas las rentas, las del ahorro llegan a una escala, digamos, no tan gravosa, ¿sí? Aparte, distinta, que va desde el... yo me pierdo porque a veces, bueno, las van cambiando del 21% al 28%, una escala también. Pero bueno, lo que son rendimientos profesionales, salarios, ¿no? Que al final es, digamos, el fuerte, ¿no? La mayor renta, sí. El mayor volumen al que se pueda enfrentar el trabajador cuando viene aquí, pues estaría topada y solamente tributaría, ya digo, hasta 600.000 euros al 24% y a partir de 600.000 euros al 47%. Con lo cual, pues bueno, resulta muy ventajoso porque decíamos antes, una persona que trabaje un alto directivo o un directivo mediano que gane 90 a 100.000 euros ya estaría tributando en el impuesto sobre la renta por más del 24%. Claro, o sea, en cambio, si te acoges a esta modalidad... Efectivamente. No. El origen o el objetivo de esta norma pues fue en el año 2005 atraer talento, ¿no? Traer alta dirección, deportistas de élite, profesionales de prestigio, ¿no? a España. Pero la verdad es que, bueno, pues las cosas no salieron tan bien y al final los que se terminaron beneficiando de esto, pues como comentaba, eran los clubes de fútbol, ni siquiera los propios deportistas. Porque los deportistas cuando vienen con un salario neto.
Entonces, al final no son ellos los que pagan impuestos. Yo vengo a cobrar tanto dinero y el resto el impuesto lo abona, por así decirlo, el club deportivo. El club. Entonces, bueno, también coincidió con el inicio de la crisis económica y había ahí un poco de crítica y se fueron introduciendo ciertas medidas para modificar este régimen, y de manera que ahora, hoy en día, ya con la última medida introducida, la última novedad que introdujo la ley de startup, se ha simplificado un poco el régimen y se ha ampliado el espectro o los beneficiarios de este régimen. Es decir, hoy en día una persona que se desplace a territorio español, no haya permanecido siendo residente en España durante los 5 años previos. Esos serían, digamos, los requisitos, ¿no? O criterios sí, para... efectivamente. Vale. ¿Quién puede beneficiarse del régimen? Pues una persona que venga a trabajar para una empresa española, ¿sí? Con un contrato de trabajo, o para una empresa extranjera, siempre y cuando el trabajador venga a teletrabajar única y exclusivamente, ¿no? Los denominados nómadas digitales, que comentábamos con anterioridad, efectivamente. Además, la ley también permite que profesionales que desarrollen una actividad emprendedora puedan acogerse a esta normativa, una actividad emprendedora según los criterios que marca la ley, que básicamente, bueno, tiene que estar certificado también, es un poco más complejo, por ENISA, la Entidad Nacional de Inversión. Tiene que ser, bueno, un sector económico que resulte de especial interés para España, que genere cierto volumen de empleo, en plan, pero bueno, ahí está la alternativa que antes no existía. Antes simplemente se podían acoger trabajadores que vinieran empleados a empresas españolas. Y otra opción también, o sea, persona que se podría beneficiar de este régimen sería aquel profesional altamente cualificado que viene a desarrollar a España una labor de investigación y desarrollo, una labor formativa, ¿no? Siempre y cuando las rentas que genere por esas actividades superen el 40%, digamos, del total de rentas que tenga ese trabajador. Y otra cuestión que no sé si la hemos comentado antes, además de limitar el tipo impositivo, solamente pago impuestos por las rentas que genero en España. Ah, vale. Es decir, si yo tengo inversiones o recibo, ingresos de otras entidades que no están localizadas en España, eso no tributa en España, eso tributará pues en origen, en sede de la residencia que tuviera previamente o en función de donde sea esa Pero aquí renta. no. Claro, exactamente. Con lo cual, fue un régimen muy, muy interesante. Sí, la verdad. es atractivo, la verdad. ¿Y hay alguna otra ventaja fiscal que nos puedas destacar para fomentar esa movilidad o esa internacionalización de los trabajadores? Sí, hablábamos de un régimen especial para gente que decide venirse a España. Sí. Y hay otro régimen, el régimen de expatriados, que regula a aquellas personas que internacionalizan sus servicios, es decir, que prestan servicios, son trabajadores que están contratados por empresas españolas, pero que prestan sus servicios también en el extranjero. Hoy en día, la verdad es que con la internacionalización de la economía, rara es la empresa, por pequeña, a lo mejor un autónomo, que también lo hay, que no tenga un cliente o que no tenga a lo mejor un establecimiento permanente en un estado fuera más allá de la frontera española. Pues por los servicios que presta ese trabajador fuera, es decir, si ese trabajador dentro de su labor se tiene que desplazar y realizar un servicio del que se beneficia ese establecimiento permanente o esa empresa extranjera, esa parte de renta que genera durante ese periodo estaría exenta. Con lo cual suelen ser también trabajadores que tienen cierto volumen de renta y es muy ventajoso. Esto, mi experiencia es que la gente tampoco lo conoce mucho, ¿no? Al final, porque uno entiende que se somete a la renta, confirma el borrador o como mucho le echa un vistazo y a lo mejor profundizamos. Claro, y hay un ahorro, la verdad es que considerable. Yo, por ejemplo, en esta última campaña he tenido clientes que, por ejemplo, en Almería, ¿no? Que yo soy de Almería, allí tenemos la empresa Medgaz, pues hay muchos trabajadores que tienen que desplazarse a Argelia y trabajar en constante comunicación. Pues por esos días que trabajan allí, las prestaciones de servicios que realizan, esas rentas no tributan. Lo que perciben de Argelia, digamos, ¿no? Podemos hablar de una renta, de 60.000 euros anuales, una devolución de 3 a 5.000 euros. Claro. O sea, son ventajas muy interesantes. Claro, pero hay que conocerlas y especificarlas. Claro, efectivamente. Claro. Por eso
siempre antes de hacer cualquier movimiento, ya sea fuera o ya sea al interior de nuestro país, pues hay que hacerlo con tiempo, estudiarlo con tiempo, analizarlo para poder pues aplicar estos beneficios si cumplimos los requisitos, ¿no? Y si no los cumplimos, pues intentar cumplirlos, ¿no? ¿Qué requisitos son los que deberíamos de cumplir para para este régimen, este es verdad, régimen? Para aplicar este régimen serían 3 requisitos muy sencillos. En primer lugar, que el país para el que yo esté trabajando, donde está localizada, digamos, esa empresa tercera, ¿Vale? tenga un impuesto análogo al impuesto de la renta. Vale. Que básicamente en el momento en el que España firma un convenio de doble imposición con ese país, ya se entiende que ese impuesto existe. Por lo tanto, lo único que tenemos que ver es si existe tiene ese convenio. Exactamente. Vale. En segundo lugar, que se produzca un desplazamiento de manera certera, es decir, no vale con teletrabajar para esa empresa en el exterior, sino que tiene que producirse un desplazamiento del trabajador desde España a ese territorio. Un desplazamiento efectivo, efectivamente, digamos. desplazarse y alojarse allí pues durante X días. Y como último requisito es que la exención, digamos, no supere los 60.100 euros al año, que a ver, eso es muy complicado, ¿no? Pero bueno, si lo superara, claro, si lo superara, pues solamente se podría aplicar hasta esa cifra. Vale. Con lo cual, pues son requisitos relativamente fáciles, ¿no? O sea, son sencillos y lo único que sí que hay que contar es pues con la prueba documental de la que hablábamos antes, para poder acreditar pues todos esos requisitos. Toda esa serie de cosas que estamos comentando. Porque en inicio Hacienda como no lo solicitaba mucha gente, digamos, pues tampoco se metía muy en el fondo, ¿no? A analizar si verdaderamente había requisitos y no. Pero de un tiempo a esta parte sí que son bastante exhaustivos a la hora pues de comprobar que en el pasaporte están los sellos, que se adjuntan los billetes de viaje, que se realiza efectivamente una pernoctación. Por eso siempre pues suele ser más aconsejable estar en un hotel que no en la casa, a lo mejor, de un amigo. A lo mejor un amigo que te lo ha ofrecido, para que luego puedas acreditarlo también. Aquí muchas veces la propia Hacienda lo que te exige en algunos casos es que sea la propia empresa la que ya exonere esos rendimientos. Vale. Pero bueno, muchas empresas dicen que al final ellos tampoco son los policías que tienen que asegurar si se cumplen o no los requisitos. Entonces ellos sí pueden certificar los viajes, las pernoctaciones en el caso de que haya asumido a la propia empresa a lo mejor el gasto, ¿no? Efectivamente, o haya puesto a disposición, pues no sé, un hotel o tal, pero que más allá de eso no entran. Al final, bueno, pues... Al final es trabajo de Hacienda, ¿no? Mirar todo eso con lupa, digamos, ¿no? Claro, y del contribuyente, pues acreditar. Y del contribuyente de acreditarlo y... Así que, bueno, pues ahí está, al final... Y Rosa, ¿podrías darnos así para ir concluyendo? Está siendo muy interesante porque seguramente mucha gente que nos está escuchando se podría beneficiar de esto y en cambio no hace uso de estos beneficios fiscales que ofrece Hacienda. Entonces, ¿algunos tips finales? Sí, bueno, pues lo veníamos comentando, ¿no? Tips, planificar, siempre analizar con detalle y con tiempo esa salida o esa entrada, esos movimientos, ¿no? A territorio español o extranjero. Y siempre guardar cualquier documentación que se tenga acreditativa de esa salida, de esas permanencias, pues no desperdiciarla, ¿no? Sino guardarla, no solamente hasta el momento de la presentación de la renta, sino más allá, porque ya sabemos que Hacienda tiene 4 años, ¿no? Para sacarla del cajón y revisar si los requisitos se cumplen. Vale, ¿y nos podrías decir para finalizar, pues no sé, contarnos algún supuesto controvertido o algún supuesto que haya generado mayor interés o debate en relación a todo esto que estamos diciendo o que hemos dicho? Sí, bueno, pues un poco lo que suele resultar bastante atractivo es los famosos, ¿no? La vida de los famosos, los deportistas conocidos. Pues aquí hay muchísimos casos pues, de deportistas que viajan muchísimo a lo largo del año, durante todo el año, y entonces a lo mejor el criterio de permanencia, como decíamos, no está tan claro, no permanecen en territorio español. Se me ocurre, por ejemplo, Carlos Sainz, ¿no? Hace poco salió en una entrevista, ¿no? En Hormiguero y decía, es que a lo mejor pasó en España de 52 semanas que tiene el año, 4. Entonces, pero claro, probablemente, bueno, en su caso no está... El hijo no tiene mujer e hijo, no podíamos ir por ese criterio de desempate, pero probablemente sí que tendrá propiedades. Entonces habría que analizar un poco pues qué propiedades tiene, cuáles son las fuentes de su renta y comparar esa permanencia frente a
frente al criterio económico. En cualquier caso, si, como decía antes, si no cuenta con un certificado de una autoridad extranjera que acredite que está localizada su residencia en otro estado, y normalmente cuando se realizan tantos viajes y no se permanece, digamos, por un tiempo prolongado en un estado, es difícil que esa autoridad te la dé, salvo suelen tener el criterio a la mano más baja para dar esto los paraísos fiscales, pero como hemos dicho antes, el certificado de las autoridades de paraísos fiscales no tiene la misma validez que un estado ordinario, o sea que al final es cuestión de prueba, como decía, planificación, análisis. Yo creo que España, sinceramente, es un destino bastante atractivo, no solo por todo lo que comentaba en inicio, ¿no? Porque tiene pues una infraestructura tecnológica bastante importante, un clima bastante agradable, una gastronomía y una cultura muy rica, sino porque también cuenta con regímenes fiscales que pueden ser verdaderamente atractivos para gente, bueno, pues que quiere establecer aquí su residencia, vida, ¿no? Yo muchas veces en el despacho, ¿no?, me llamaba la atención como uno a lo mejor tiene una vida sencilla cuando cobra un salario más o menos estable, y cuando gana más dinero, que se supone que eso te da cierta, digamos, deberías relajarte un poco más, ¿no? O eso cierta estabilidad, sí. Se complica, ¿no? Me acuerdo de hacer encaje de bolillos con algún cliente en concreto y decir, no, es que no quiero tributar por el impuesto sobre la renta, en este caso no se puede acoger al régimen que comentábamos de impatriados porque ya estaba establecido en España. Claro. Y hemos dicho que hacía falta que estuviera fuera por lo menos 5 años, ¿no? Claro. Pero se matriculaban al hijo en un colegio durante la mitad del año, la mitad del año en España, la mitad del año fuera, ¿no? Y yo digo, pero yo, claro, no me cabía en mi cabeza, digo, pero si, a ver, alma de cántaro, si tienes más riqueza, más patrimonio, para que la vida tuya y la de tu familia sea más sencilla, no te la compliques, ¿no? No la compliques por gusto. A veces uno entra un poco en esta vorágine, pero bueno, como decía, creo que, bueno, España... El sistema tributario ahí cuenta con regímenes interesantes que hay que conocerlos, que hay que bueno, pues valorarlos para poder aplicarlos y para, bueno, ajustar la factura siempre dentro de la legalidad, pero a lo que podamos, ¿no? Perfecto, Rosa, y tú nos lo has enseñado hoy, yo creo que de una forma muy clara, con un lenguaje muy, muy conciso y muy cercano, y todos te hemos entendido. El que pueda beneficiarse de esas grandes ventajas, pues espero que le haya servido, así que muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos cuando quiera volver para la próxima. Sí, a mí ha sido un placer, la verdad es que se me ha pasado el ratito súper rápido y bueno, pues espero que haya ayudado tanto, bueno, a vosotros como a los que están al otro lado a entender un poquito más cómo funciona el sistema tributario y a conocer esas ventajas que también tenemos en nuestra fiscalía. Seguro que sí, Rosa, muchísimas gracias. A vosotros. Esperamos que la participación de Rosa nos haya ayudado a aclarar los requisitos de residencia fiscal en España, así como a tener un poco más claro el análisis de la tributación y obligaciones formales de teletrabajadores y nómadas digitales. Esperamos también que les haya servido de ayuda los consejos prácticos aportados para poder tener una vida laboral flexible. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales como Rosa en todo tipo de temas jurídicos de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.